Hola, muy buenas a todos, soy Gumos de Comics y hoy os trato un nuevo tema como otros tantos. ¿Qué pasó en el castillo de Aurust? ¿Es una especie de Rashomon vikingo? Vamos a empezar. Un brutal saludo y empezamos. Como siempre empezamos por el índice. Vamos a hablar un poco sobre inspiraciones, ni buenos ni malos, antes y después del suceso y el cofre. Bien, vamos a comenzar, como dije, con las inspiraciones. Por un lado, históricos, míticos y fílmicos. Dentro de los aspectos históricos o las inspiraciones históricas, vamos a comenzar con el rey Harald, teniendo en cuenta el mapa de Escandinavia. Bien, tenemos por un lado a Harald I, caballera hermosa, que fue el primer rey que tuvo Noruega. También tenemos aquí a Eric I, Hacha Sangrienta, que es uno de los hijos de Harald I, fue muy bélico y fue un fratricida, es decir, mató a muchos de sus hermanos y bueno, no era tan querido como otros reyes. Pero desde luego lo que sí destaca era muy belicista, guerreaba mucho. Siguiendo tenemos a Hakon I, el bueno. Y bueno, ¿qué pasó con él? Pues incrementó mucho los niveles de derecho, lo desarrolló muchísimo. Y por otro lado, era un buen gobernante. Y teniendo también en cuenta, en relación con este Harald, en este caso de Elbaf, tenemos también otro Harald, que en este caso es Harald Blattand, y sufrió un parricidio, ¿vale? En este caso fue él quien lo sufrió y no fue él quien hizo un parricidio. Bien, vamos a seguir. Si seguimos, tenemos también a Hairudin y siguiendo con más o menos esta temática, tenemos a Érico I de Pomerania que está en la zona norte de Polonia, pero a su vez era el rey de la Unión de Kalmar. Ya estamos hablando de 1300 y pico, ya ha pasado la era vikinga, pero lo que sí quiero constar es que era, por tanto, rey de Dinamarca, Noruega y Suecia, aparte de Polonia, como he dicho. También tenemos a Harald II, el de la piel gris. Si vemos más o menos el aspecto que tiene, siempre va con una capa, aquí parece más marrón que otra cosa, pero este rey destaca por haber hecho tributos a Dinamarca y haber fomentado o promocionado el gobierno. En este caso, cuando hablamos de las tributaciones a Dinamarca, estamos hablando del periodo de Harald Blattand, el que hemos visto anteriormente. Y luego, por otra parte, como es un caso de un supuesto bastardo, realmente es el primer hijo, pero eh, resulta que a pesar de ser el primer hijo, no es considerado en este caso el haber sido un gigante de una relación entre dos gigantes ancestrales, pues se le considera algo similar a lo que pasó con Guillermo I el Conquistador en Inglaterra, ¿vale? Es decir, en este caso, su padre, refiriéndome a Guillermo, pues resulta que tuvo a Guillermo I como primer hijo, pero resulta que la primera relación que tuvo o su primer matrimonio no fue considerado, digamos, cristiano, que es algo similar a la relación que quiero comentar con esto. Por eso, a pesar de haber sido rey, pues se le consideró bastardo. Bien, siguiendo, vamos a empezar con Yarul. Yarul tiene, por un lado, a Hakon Jarl. Bueno, se llama Hakon Sigurdsson, pero al ser un Jarl se le conoce como Hakon Jarl. Y fue considerado un gobernante títere. Aparte, era bastante enemigo, tenía bastantes disputas con Harald II de Noruega, lo que fomentó toda esta política de persecución al rey que hemos visto previamente
con Hatsudin. No tiene por qué ser exactamente lo que suceda, pero es una de las posibles inspiraciones con con Yarul. Y por otro lado, tenemos a Gorm el Viejo. Obviamente, si tiene el Viejo como sobrenombre, es en este caso porque teniendo ya los 401 años, pues obviamente a Yarul se le considera el más viejo de toda la población. Es por eso que lo he tenido en cuenta. Aparte, ya sabéis que Jarl es algo así como un conde o un alto noble. Y bueno, en este caso no estamos hablando de un rey, pero sí de alguien que hace de un alto cargo, consejero y demás. Siguiendo, vamos a seguir ahora con Loki. Tenemos, como he dicho antes, a Érico I de Pomerania, mismas razones que he comentado previamente. También a Harald III de Noruega, conocido como el Despiadado. No tiene por qué ser exactamente despiadado Loki, pero desde luego sí que tiene mano dura y pues gobernó durante un año junto con Magnus I el Bueno, también conocido en Noruega. Y por último Sven Barba Horquillada, que es el rey que veis que estuvo gobernando un poco de Noruega, pero en realidad el gobierno o el legítimo gobierno era de Dinamarca, es quien hizo el parricidio a Harald Blattand. Siguiendo un poco con Sans, obviamente pues se le llama el pelirrojo y tenemos a alguien pelirrojo, que es Erik Thorvaldsson, conocido como el Rojo, Erik el Rojo. En este caso estaríamos hablando de un descubridor de Groenlandia, Leif Erikson, Erikson me parece. Su hijo llegó, en este caso, hasta Islandia y de Islandia más tarde su hijo llegó a lo que se llama Vinlandia, en la zona americana. Y bueno, ahora comenzaremos un poco con el aspecto mítico. Volviendo al rey Harald, pues tenemos a Odín, tenemos a los Jotuns, obviamente por el enorme tamaño que tiene, y Balder, pues yo lo he puesto más que nada porque también tenía, digamos, esos vaticinios de que iba a morir y obviamente acabó muerto, herido por su hermano en este caso. Odín también está relacionado un poco con la muerte de su abuelo, junto con B y Billy, en este caso los dos con V. No lo confundáis con B porque no estamos hablando de William, ¿vale? Pero deciros que sí, que entre los tres mataron a un gigante ancestral. Consiguiendo, ahora hablando de Hatsudin, pues tenemos a Hort. De hecho, la parte de Hart parece tener bastante relación con este nombre. Por supuesto, con Odín, que también tiene ese final del nombre. Deciros que Hort es quien mató debido a las conspiraciones y los convencimientos de su hermano Balder con una flecha rodeada o con muérdago puesto sin que él lo supiese porque era ciego. Odín, por lo que he dicho, aparte tiene ataques referencias a Gungir, que es la lanza que posee, los Jotun por su tamaño, y Tyr. Tyr es el dios de la guerra, es verdad que es manco, cosa que ahora no creo que pase, pero más que por quedarse manco de un brazo y el sacrificio que hizo frente a Fenrir al ser encadenado, lo que sí quiero decir es que es un guerrero, un dios de la guerra y además bastante noble. Busca el orden, no la destrucción, lo cual pues es algo que en este aspecto sí se parece más a Hatsudin. Siguiendo con Yarul, tenemos a Buri, que es el abuelo de Odín y padre de Bor, por tanto Bor es el padre de Odín, Be y Billy, como he comentado antes, a los Jotuns por su tamaño, y Mimir. Mimir perdió la cabeza y desde luego es la fuente de la que bebió más tarde Odín y está representando pues obviamente a la sabiduría. Además, siendo el más anciano, muchas veces los ancianos lo que llevan es a transmitir lo que estaba comentando, la sabiduría.
Bien, para ir más o menos terminando, con Loki tenemos pues al propio Loki, al dios de las mentiras, a Thor, ya le hemos visto llevar un martillo de gran tamaño, además eléctrico y que deja también fuego al impactar con el Yggdrasil. A Odín, ya que en parte también va vendado o va a ciegas, por si no lo sabéis, Odín perdió un ojo, aunque Loki también es verdad que le cayeron gotas de veneno en la cara y por tanto puede haber hecho ese efecto de ceguera. Este puede ser un, digamos, un motivo no exacto, pero sí de que se vea representado por las vendas a nivel ocular. Y obviamente los Jotuns precisamente por su tamaño. En cuanto a Shanks, Tyr también es bastante guerrero, no hay mucho más que decir, aparte de que también es bastante noblote. A Thor por su pelo rojo y a Vidar debido a que es quien mató finalmente a Odín, o sea, perdón, a Fenrir, quien mató previamente a Odín y liberó al mundo germánico de, pues, del Ragnarok, ¿no? No tiene por qué ser exacto, pero puede haber ciertos aspectos que se vean en este trasfondo que está llegando. Bien, con respecto a los aspectos fílmicos, aquí veis, vamos a ir viendo un poco tres de ellas. Esta es la película Rashomon, que además está inspirado en una novela del mismo nombre, Rashomon. También hay una obra de teatro No, y bueno, este cuento como tal. A su vez, la película de Akira Kurosawa está basado junto con la novela de Ryonosuke en El bosque. Los dos son del mismo autor, ¿vale? Es este el autor, Ryonosuke Akutagawa, y deciros que, bueno, son historias muy cortas, pero están entremezcladas a la hora de la elaboración. Bueno, ¿de qué va Rashomon? Pues Rashomon es una puerta, en este caso la puerta sur, eh, en el Kioto antiguo, en el periodo Heian, y bueno, pues se construyó más o menos en el 700 y algo, 769 o algo así, pero van pasando los siglos y se va degradando. También se van dejando ahí cuerpos, empieza a haber gente de mal vivir, y eso es una de las partes que sí se ve en la película. Y obviamente en este caso pues hay una persona que está mal viviendo y está pensando en empezar a robar para subsistir. En este caso, cuando ve a una anciana cortar el pelo y robarlo para subsistir, dice que si no le importa que la mate y le robe el pelo para subsistir él. Y en cuanto a en el bosque, pues es también el otro aspecto fundamental. En este caso estaríamos hablando de un juicio en el que van apareciendo 7 personajes hablando del mismo suceso. Esto nos puede llevar, que aunque no sean 7 versiones de la misma historia, a que vaya a verse ciertas versiones sobre la historia de cómo afectó tanto al pasado de Harald como a lo que quiere contar realmente Loki. Ya sabéis que Loki tiene esa base de Dios mentiroso y puede que la historia no sea exacta, a pesar de querer hacer el bien, nuestro Loki gigante. Sin más, vamos a empezar con los vikingos. Este es de 1958, la anterior de 1950, la versión fílmica, y está basada también en otra novela, en este caso de Edison Marshall, con el mismo título. Bueno, aquí veis a Kirk Douglas y a Tony Curtis, son hermanos dentro de la película y digamos que no se llevan muy bien. También ocurre más o menos lo mismo. Tenemos un hijo legítimo y un hijo bastardo. En este caso, Curtis, de pelo moreno y con barba, sería quien haga de bastardo. Obviamente hay muchas riñas y esto puede ser un paralelismo que vemos con Hatsudin y Loki. Y por así decirlo, aquí tenemos la serie de los años 70 de Vicky el Vikingo, pues esta es tanto alemana como japonesa y bueno, pues también hay varios sucesos, hay
a lo largo de la temporada, claro, de las temporadas. Y deciros que, bueno, básicamente hay capítulos muy diversos. Ya hemos visto algunas como referencias al primer equipo de bomberos. También hay casos en los que se infiltran en un castillo supuestamente con fantasmas. Y bueno, pues hay muchas más que puedan hacer referencia. No voy a seguir mucho más por aquí porque ya sabemos que a Oda le gustaba mucho esta serie. Bien, buenos y malos. Bueno, pues yo creo que no hay ni buenos ni malos, hay simplemente cambios de personalidad. Es algo que se hace con la propia progresión en vida de cualquier persona o ser. También quiere sembrar un poco la incertidumbre y el misterio al lector. Hay una historia con varias versiones, tal y como he comentado previamente. Y bueno, pues en cuanto a cambios de la personalidad, se ha podido ver muy bien tanto con Harald como posiblemente con Loki. Ya hice la comparación en cuanto a la forma de irrumpir tanto en un castillo como a la hora de abrir la puerta dentro del castillo Auros. Y bueno, hemos visto que a sus 45 años Harald se portaba bastante, no bastante mal, pero sí de manera bastante más violenta y algo que sí que podemos decir que es comparable a la personalidad de Loki. Loki ahora ya sabéis que ha estado varios años, mínimo 6, encadenado y bueno, pues ha podido también aprender del propio castigo, puede haber sido desmerecido y bueno, pues obviamente sí que se le ve con ganas de ayudar. Tanto en los tres personajes que vemos aquí, es decir, Loki, Harald y Jarul, pues puede haber una escala de grises, algo que quiere decir que no creo que haya traidores como tal, pero sí que haya habido momentos en los que a los tres hayan realizado actos cuestionables. Y bueno, pues más o menos para hacer también otro paralelismo, tenemos novelas como estos cuentos que veis aquí de crea tu propia historia que puede afectar pues a los tres personajes de igual manera. Ya sabéis que estos libros pues, lo que hace es llevarte a una página y dependiendo de la decisión que tomes, pues terminará de una manera o de otra, de una forma más corta, más larga o más abrupta o no. Pero es una manera de jugar que yo creo que está utilizando el propio Oda. Bien, antes y después del suceso. De momento hemos visto el suceso como tal de forma incompleta. Vamos a tener ahora el pasado hasta 109 años antes y luego supongo que a lo mejor tendremos algunos momentos después de las consecuencias del propio asesinato de Harald. Por lo tanto, habrá que ver los motivos, el tipo de traición. Cuando llegaron Gavan y Shanks, si ya sabemos o imaginamos que sería demasiado tarde, pero habrá que ver. Y luego también quién incrustó la espada también a Yarul y si hubo alguien más. No sabemos si hay terceras personas. Obviamente ya estoy contando con los soldados que están supuestamente protegiendo, aunque estén atacando en este caso a Harald. Bien, pues en cuanto al motivo, pues en cuanto a Harald puede haber algún aspecto de traición a él, puede haber una dominación en él o en caso de incluso vamos a pensar en los soldados que lleguen a ser dominados de forma multitudinaria y estén atacando, o que haya terceras personas que estén incluso dando instrucciones para que eso suceda. En el caso de Yarul, pues a mí lo que se me ocurre es que no, o sea, que esté ocultando parte de la información y haya pues una ocultación política que le lleve, por ejemplo, a más poder. Y por último, deciros, pues en el caso de Loki, ansia de poder, que tenga relación con la fruta o el simple hecho de que vea debilidad dentro del buff. Bien, tipos de traición. Pues aquí tenemos el idus de marzo. Para aquellos que no lo sepan, Roma en el año 45 a.C.
es justamente el año en el que murió César. Y bueno, pues no llegó a ser emperador, sí que fue dictador, y en este caso se está viendo que los senadores, no los militares, pero sí los senadores, son los que se llevan a cargo la muerte de Julio César. Entre ellos, un hijo adoptivo. De ahí la frase que se diga muchas veces de tú también, hijo mío, refiriéndose a Bruto. Para seguir un poco con esto, bueno, sucedió en Roma. Sí, para seguir un poco con esto, también tenemos el incidente japonés del incidente Honnoji, en el que murió Oda Nobunaga obligado a hacer seppuku. Y fue llevado a cabo, ¿vale? Aquí tenemos el clan Oda, fue llevado a cabo por el clan Akechi, en concreto por Akechi Mitsuhide, que se supone que estaba dentro de sus tropas. Llegó luego, después del incidente de Honnoji, pues a más tarde a que Toyotomi Hideyoshi llevase su venganza y obviamente pues acabase muerto a manos de Toyotomi Hideyoshi. Bien, tenemos también el antes y después del suceso cuando llegaron Gavan y Shanks. Bueno, pues de momento hemos visto que estaban tomándose un baño, han estado hablando hasta la irrupción de ese haki tan anormal o extraño. Yo imagino que no tardarán mucho en el lapso de tiempo, pero llegarían demasiado tarde y tienen la posibilidad, obviamente en este caso al estar fuera Shanks, de enterarse, pero no comunicar todo. El que tendrá posibilidad de ser testigo o incluso increpar algo si la verdad no es exacta, sería en este caso aquel que ya está dentro de la mediación, es decir, Gavan. Bien, antes y después del suceso, en este caso, con quién incrustó la espada. Obviamente ya sabéis que esta no es la viñeta, sí que la he puesto a modo pues un poco de divertimento y obviamente no va a ser uso, pero cabe la posibilidad de que sea el propio Harald, que sea Loki. Harald en este caso sería a lo mejor por atacar de forma sorpresiva a pesar de todos los ataques y realizar un ataque fallido. Loki, pues en este caso acaba de llegar, supuestamente quiere mucho a su padre, pero puede haber colaborado en la traición o puede ser incluso otro tercero que no se sepa. Bien, tenemos también si hubo alguien más, en este caso ya veis al joven Harald, pero nos vamos a quedar con viñetas como esta. Ya sabéis que muchos, o por no decir todos los que estaban protegiéndoles, pues se supone que acabaron muertos. Y luego nos queda también este pentagrama o este avis que nos puede inducir a que, bueno, pues parte del control o parte del destrozo haya sido, mm, pues, o bien por el propio IMU, aunque en este caso no sea un domi reversi, o bien que haya sido justamente poco tiempo antes cuando se haya hecho y simplemente sea pues el momento en el que hayan llegado los caballeros divinos. No se sabe, pero cabe esa posibilidad. Bien, vamos a terminar con el cofre. Vamos a hablar un poco de la sombra, si alguien se la comió, si se vendió la fruta o incluso se robó. Y bueno, pues también cabe la posibilidad de que la fruta siga en el BAF y que en caso de haber tratado con ella no sea como mucha gente dice que haya sido la Gomu Gomu. Bien, vamos a hablar de la sombra. Bueno, pues de momento no parece que se vean cuernos. Sí se ve que es alguien bastante alto y bastante grande y obviamente el tamaño se supone, del cofre, pues tiene que ser bastante grande ya que en ese momento no se ve a gente de nuestro tamaño. Una de las posibilidades es que haya llegado el propio Loki y sea Loki quien se esté dando cuenta de que pueda ser este el motivo por el que estén asesinando a su padre. O, bueno, también existen otros. ¿Puede ser Harald en este caso? Yo creo que no, porque
él ya sabría que ese cofre estaría ahí. Yo no creo que sea Harald, pero Loki pues no puede haber tenido tanta información y cuando llegue darse cuenta de que sea este el motivo. En cuanto si se la comió, pues yo aquí sí que pondría en el caso de que se la haya comido y sea esta fruta la que realmente tenga el propio Loki, que Loki sea uno de ellos. Tiene sentido si se quiere permanecer o dar a entender que la fruta permanezca dentro de la familia real. Si se vendió, pues obviamente habrá mucha gente que piense en que en algún momento eh, se haya vendido la fruta de la familia al gobierno mundial o que incluso haya llegado a manos de Shanks, pero bueno, ya sabéis que hubo un robo de una fruta, en este caso la Ito Ito, modelo Nika, y obviamente quien la robó después sería Shanks. Pero no sabemos si es la misma fruta. Entonces, puede ser Shanks como puede ser otro. Y por último, en cuanto a si las frutas sigue allí, pues no sabe si la tiene otra persona. Hasta aquí yo creo que más o menos se me entiende. Así que si os ha gustado este pequeño vídeo, o no tan pequeño, pues dale a like, suscribirse y darle a la campanita. Un brutal saludo a todos y hasta pronto. Chao.